Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a primero de Juan, capítulo 5, versículo 1. Hoy vamos a comenzar ya el último capítulo de esta primera carta, de esta serie de las cartas de Juan. Vamos a comenzar con primero de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer solamente una idea que presenta aquí el apóstol Juan, que creo que es muy necesaria el poder abundar en ella, recapacitar en ella, aprender de ella, porque esto pues genera o se malinterpreta, y el día de hoy se tiene una idea errónea de lo que es nacer de nuevo, ¿sí? Si se le preguntara a un cristiano, ¿naciste de nuevo?, la respuesta de la mayoría de los cristianos sería sí, yo he nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo lo identifican con que vive una vida cristiana, pues promedio, como normalmente se vive, que tengo las bendiciones de Dios y que cuando me muera me voy al cielo. Y se reduce el nacer de nuevo a solamente eso, pero vamos a ver lo que el apóstol Juan y lo que la Biblia nos va a enseñar acerca de lo que es realmente haber nacido de nuevo, ¿sí? El tema se va a titular a manera de pregunta: ¿has nacido de nuevo? Y vamos entonces a 1 de Juan 5:1, que dice lo siguiente. Ya lo tienen. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a tomar para este domingo, para esta enseñanza, solamente la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El apóstol Juan inicia este capítulo 5 con una afirmación: que todo aquel que cree en Jesús, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y vamos a ver lo que el apóstol Juan nos quiere decir. Primeramente dice todo aquel, es decir, aquí vemos una universalidad de que no importa si eres judío, si eres gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, rico, pobre, no importa quién, dice todo aquel que ponga su confianza, su fe en Cristo, en Jesús, como el Cristo de Dios, ese es nacido de Dios, ¿sí? Ahora, lo segundo que dice el apóstol Juan es que dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y aquí esta palabra creer en el original griego nos está hablando de tener fe, nos habla de fe, pisteo. Entonces nos habla de una fe, pero no cualquier fe, no una fe emocional, no una fe intelectual, sino una fe salvadora, una fe con estas características de ser una fe que salva, una fe salvífica, ¿sí? Entonces, de hecho, el texto, al igual que los otros textos que nosotros hemos leído aquí en esta primera carta de Juan, se encuentran también en presente continuo. Entonces, esto nos está hablando de una fe continua, es decir, todo aquel que cree y sigue creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Ahora, aquí vemos nosotros que dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Primero se está refiriendo a la humanidad de Jesús, y luego se está refiriendo a su misión, ser el Cristo, ser el ungido de Dios, el enviado de Dios, a su divinidad. Entonces, es creer que Jesús es Dios hecho hombre, es creer en la encarnación de Dios mismo a través de Jesús, es creer que Jesús entonces ha sido encarnado, ha sido enviado a este mundo, es Dios hecho hombre enviado a este mundo. Esto es entonces lo que el apóstol Juan está diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, la pregunta que surgiría es: ¿y por qué el apóstol Juan lo estaría diciendo a cristianos? Porque se supone
que estas cartas que está escribiendo el apóstol Juan se dirigen a los cristianos. ¿Por qué el apóstol Juan le diría a los cristianos que todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo y sigue creyendo que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? ¿Por qué le diría esto a los cristianos? Es decir, ¿quién va a creer que Jesús es el enviado de Dios? ¿Quién va a creer que Jesús es Dios hecho carne? ¿Quién va a creer que Jesús es el Cristo de Dios enviado a este mundo? Y vamos entonces al Evangelio de Juan para dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién creería que Jesús, quién creería que Jesús es el Cristo? ¿Quién creería que Jesús es el enviado de Dios? ¿Quién creería que Jesús es Dios hecho hombre? Y vamos a Juan 3:16 para ir comprendiendo a la luz de otros textos quiénes creerían entonces en que Jesús es realmente el Cristo de Dios. Vamos a Juan 3:16, un capítulo muy conocido por todos los cristianos. Yo creo que es el capítulo que todos los cristianos conocen de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? A ver, aquí yo hago una pregunta. ¿A quiénes está enviando el Señor a su Hijo unigénito? ¿A quiénes está enviando? De acuerdo a este texto. No, los que creen no se van a perder, van a tener vida eterna. ¿A quiénes les está enviando el Padre a su Hijo unigénito? De acuerdo a este texto. A los perdidos, exactamente. Sí, ahí está el punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, si el Padre no envía a su Hijo, si Jesús no es el Cristo de Dios y no es enviado a este mundo, entonces el mundo quedaría perdido. Entonces el Señor es enviado a los perdidos, a aquellos que están condenados por sus pecados, a aquellos que no pueden hacer nada para remediar su condición de pecado, ¿sí? Ahora, vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Ahora vamos al capítulo 1 y vamos al versículo 5. Vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo. Juan capítulo 1 versículo 5, para poder ir entendiendo lo que acabamos de ver. El primer punto es que el Señor es enviado, el Cristo es enviado al mundo. El mundo es el mundo de los perdidos. Están perdidos en sus pecados, están condenados en sus pecados, están en tinieblas en sus pecados. Ahora vamos a Juan 1:5. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, vimos que en el original griego, cuando dice y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice y las tinieblas no abrazaron la luz que resplandeció precisamente en esas tinieblas. Es decir, el Señor vino a este mundo, el mundo estaba en tinieblas, las personas estaban en tinieblas en sus pecados, y cuando vino la luz a este mundo, las tinieblas, los pecadores, no abrazaron la luz, rechazaron la luz. Ahora vamos al versículo 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? Esta luz verdadera, aquí el Señor Jesucristo es descrito como la luz verdadera de Dios, venía a este mundo. Juan 3:16, que acabamos de leer, dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Entonces es exactamente lo mismo. Venía a este mundo, ¿sí? Ahora, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que sí le recibieron, a los que sí creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ok, nuevamente vamos a ver esto. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a todos aquellos que estaban en tinieblas, que estaban en pecados, que estaban en condenación y que sí le recibieron al Señor y que sí creyeron en el Señor, es decir, que sí creyeron que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es Dios enviado, ellos, dice, le recibieron y le abrazaron. Ahora vamos a ver el versículo 13 de Juan 1:13. ¿Qué sucedió con aquellos que sí creyeron que Jesús es el Cristo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucede el día de hoy con aquellos que sí creen que Jesús es el Cristo? Dice versículo 13, Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, son nacidos de Dios. Experimentan lo que se llama el nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Sí? Van captando lo que estoy diciendo. Vamos a primero de Juan. Bueno, les leo primero de Juan para que se queden ahí en el Evangelio de Juan porque vamos a regresar. Entonces, primero de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces ya vimos que aquellos que van a creer que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, necesariamente son gente pecadora, gente que estaba en condenación y que cuando la luz resplandeció en sus vidas, ellos abrazaron la luz, ellos creyeron en Cristo, creyeron que Jesús es el Cristo de Dios, ¿sí? Ahora, vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Y una vez que creyeron, dice Juan 1:13, experimentaron un nuevo nacimiento, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1 para leer algunos aspectos que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Hasta este momento ya les he mostrado con la Biblia que aquel que cree que Jesús es el Cristo, entendiéndose realmente, bíblicamente lo que es creer en que Jesús es el Cristo, experimenta de parte de Dios un nuevo nacimiento, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De hecho, Nicodemo era el maestro de Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, vean cómo en el versículo 2 Nicodemo está, o sea, su diálogo con el Señor va en un sentido. Sabemos que has venido de Dios, las señales que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él, pero en el versículo 3 vean cómo Jesús dice, le responde y le dice, no le responde lo que él está diciendo, es decir, no sigue la línea de diálogo que comenzó Nicodemo, sino que Jesús le dice, de cierto te digo, y aquí en las usanzas judías cuando se dice dos veces de cierto, es porque se está a punto de decir algo muy importante y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús recibe a Nicodemo con un contundente, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice, de cierto, otra vez, estoy a punto de decirte algo muy importante, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el original griego este texto dice, el que no naciere de agua, esto es del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Van dos veces que Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije,
te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús 2 veces, bueno, realmente 3 veces le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, ¿sí? Ahora, quiero que vayan viendo ahorita que aquí el Señor está relacionando el nuevo nacimiento con ver el reino de Dios o con entrar en el reino de Dios. Vamos al versículo 9, Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Realmente eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo otra vez, estoy a punto de decirte algo muy importante, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Y si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? Luego dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, otra vez, para que todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, para que todo aquel que crea que Jesús es el enviado de Dios, para que todo aquel que crea que Jesús es Dios hecho hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez, vemos que entonces la Biblia está presentando que creyendo que Jesús es el Cristo, que creyendo que Jesús es el enviado de Dios, que creyendo que Jesús es Dios hecho hombre, se experimenta el nuevo nacimiento. De hecho, estos textos están equiparando que creer en Jesús es nacer de nuevo, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo este punto, ¿sí? Bueno, entonces vamos nuevamente a 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Y esto entonces, ya a la luz de lo que hemos expuesto en estos momentos, este creer en que Jesús es el Cristo no es una mera creencia, no es una mera confesión intelectual, sino que es ver que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es a quien Dios ha enviado como su Cristo y que Él ha venido a causa de nuestros pecados. Entonces esto tiene que ver también con que nosotros reconocemos que somos pecadores y que no podemos hacer nada para remediar nuestra situación y que, como dice el texto, como leíamos en Juan 3:15, Juan 3:14 y 3:15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es decir, ¿cómo sucedió esto? Las serpientes mordían a las personas no tenían otra cura, estaban con el dolor, con el veneno, y la única forma que podían ellos recobrar su salud era a través de esa serpiente de bronce que había colocado Moisés en una vara, en el asta, y entonces de esa forma cuando ellos eran picados, ellos veían a esa serpiente y era la forma en que ellos eran sanados, eran salvados de morir. Entonces, por eso dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, y ellos veían a la serpiente como su único recurso, como su única forma de escapatoria, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que voltee a verlo, crea en él, lo abrace, lo reciba, como hemos visto, no se pierda. Entonces, esto es creer que Jesús es el Cristo, reconocer que no podemos hacer nada para remediar nuestra situación, estamos mordidos por el pecado, vamos a morir por nuestros pecados y lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos y creer en aquel que ha sido levantado por el Señor. Entonces, levantar nuestros ojos y manos al enviado de Dios, aquel que es Dios hecho hombre, aquel que es el Cristo de Dios. Entonces, hasta este punto vemos que el nuevo nacimiento aparentemente tiene 3 elementos. Primer elemento, Jesús como el Cristo. Segundo elemento,
mi pecado, mi condición de pecado, que yo en mi condición de pecado yo volteo al Señor, yo abrazo al Señor, yo creo en el Señor. Y número 3, creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, este nuevo nacimiento, porque yo acabo de decirles a través de estos textos que les he mencionado, que el creer en Jesús como el Cristo de Dios, que creer en Jesús como el único remedio para nuestros pecados, la única solución para nuestros pecados, la única salvación para nuestras almas, esto es nacer de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento, vamos nuevamente a Juan 3, a capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, para entender algo muy importante. Juan 3:3 y Juan 3:5 nos habla del nuevo nacimiento ciertamente, pero nos habla de algo muy importante que está ligado al nuevo nacimiento. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo nacimiento. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Porque creemos que Jesús es el Cristo, porque realmente hemos creído, bíblicamente hemos creído que Jesús es el Cristo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego, versículo 5, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pudieron notar cuál es el elemento que se tiene en el nuevo nacimiento? ¿Cuál es? Se repite 2 veces en el versículo 3 y en el versículo 5. Hay un elemento que se está repitiendo y que está ligado altamente con el nuevo nacimiento. ¿Cuál es? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de agua, esto es del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, mucha atención con esto. El nuevo nacimiento tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento tiene no 3 elementos, los elementos que yo les di, sino que tiene 4 elementos. Jesús es Jesús como el Cristo. Mi pecado, es decir, mi condición de pecador, creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios y el reino de Dios forzosamente, porque el Señor enseñó que si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino de Dios, no puedes ni entrar en el reino de Dios, ¿sí? Bueno, esto es lo que la Biblia está enseñando. Ahora, nacer de nuevo. El día de hoy, desafortunadamente, cuando se habla de nacer de nuevo entre los cristianos o cuando se trata de ver qué entiendes por nacer de nuevo, muchas veces los cristianos solamente entienden que nacer de nuevo tiene que ver con que voy al cielo, tiene que ver con que no voy a estar en el infierno y tiene que ver con que mi eternidad está asegurada. Es decir, el cristianismo ha reducido el reino de los cielos a solamente voy al cielo. Ha reducido el nuevo nacimiento a que, yo sé que voy al cielo, pero realmente eso es lo que Jesús trataba de decir cuando dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que a veces el día de hoy se comprende es el nuevo nacimiento. ¿Qué es, para empezar, si el nuevo nacimiento está muy conectado con el reino de Dios, debemos nosotros entender que el reino de Dios no significa el cielo? Porque nosotros entendemos por reino de Dios el cielo. Yo nací de nuevo, voy al reino de Dios, voy al cielo. No tiene que ver no está en ese sentido. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué entendía un judío cuando se hablaba del reino de Dios? ¿Qué entendió Nicodemo cuando Jesús le dijo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios cuando no nazcas de nuevo? ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué entiende un judío por reino de Dios? Y bueno, ¿qué es lo que se entiende por reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Reino de Dios sencillamente es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Más sencillo. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reinando. Es decir,
Elementos del reino de Dios, un reino, un rey y súbditos. Eso es el reino de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ir a algunos pasajes. Vamos a Juan 18:36 para comprender algunos aspectos del reino de Dios. Algunos aspectos que necesitamos comprender del reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, ¿sí? Primer versículo que vamos a leer. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Juan 18, 36. Dice, Juan 18, 36. Nos vamos a mover en algunos versículos. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Primer punto, mi reino no es de este mundo. Vamos ahora a Juan 3:3, mismo evangelio. Juan 3:3. Bajamos unos capítulos y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a Mateo 4:17 para ver otro aspecto del reino de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, nos vamos hacia atrás, 3 evangelios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos con Juan 18:36? Mi reino no es de este mundo. Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos? Tenemos las características del reino de los cielos. Número 1, el reino de los cielos es un reino que no es de este mundo. Primer punto, un reino que no es de este mundo. Muy importante que lo podamos nosotros ir comprendiendo. Es un reino que no es de este mundo. Segundo, un reino en el cual para entrar se debe nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar en ese reino que no es de este mundo. Y número 3, un reino en el cual para poder entrar se tiene uno que arrepentir de sus pecados. Entonces, el reino de los cielos, descrito por la Biblia, es un reino al que primero uno se arrepiente de sus pecados para poder entrar en él. Para poder entrar en él, uno tiene que nacer de nuevo, y para ya estar dentro de este reino de Dios, es un reino que no es como de este mundo, no es similar a este mundo, es un reino que no es de este mundo. Esto es lo que la Biblia enseña del reino de los cielos, ¿sí? Ahora, la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos presenta a Dios como rey y nos presenta el reinado de Dios. De hecho, la Biblia presenta un tiempo en que habrá un reinado completo y absoluto del Señor. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44, para comprender esto que yo acabo de decir. Nuevamente, desde el Antiguo Testamento, siempre la Biblia ha presentado a Dios como rey, y siempre la Biblia ha presentado que en un momento del futuro, en un momento de la historia, habrá un reinado completo y absoluto del Señor, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Nos vamos allá al Antiguo Testamento, ¿sí? Se dan una idea, después de Isaías, hacia adelante van a encontrar el libro de Daniel, se encuentra en los profetas, en el apartado de los profetas menores, ¿sí? Y tenemos entonces ahí en Daniel 2:44 una profecía, como hubo varias profecías en el Antiguo Testamento, de que hablaban de que habrá un reinado completo y absoluto del Señor, lo que la Biblia está presentando en el libro de Apocalipsis como el milenio, ¿sí? Aunque esta doctrina es muy debatida, unos dicen ya estamos al milenio, otros dicen vamos a entrar en un milenio, pero el punto en el que sí concordamos todos es que
La Biblia enseña que habrá un reinado completo y absoluto del Señor. Ese es el reino de los cielos. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, vean una profecía, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La Biblia entonces nos está hablando de un reinado completo, permanente y absoluto del Señor. Es decir, en la Biblia se presentan entonces dos tipos de reinos. El reino futuro, que es este al que se está refiriendo Daniel 2:44, que es aquel que se está refiriendo el libro de Apocalipsis, que el Señor va a reinar completamente por 1000 años, etcétera. Entonces, habrá un reino futuro del Señor, un reino completo, un reino absoluto, ¿sí? Pero el día de hoy hay un reino actual en nuestros días todavía. No es un reino completo, no es un reino absoluto todavía, pero el Señor ya está reinando, ¿sí? Es decir, es un reinado espiritual en los corazones, en las vidas de aquellos que se han sometido a la autoridad de Dios. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento y a través del nuevo nacimiento. Ahí está. Entonces, a través de arrepentirse de sus pecados, a través del nuevo nacimiento, ellos están entrando al reino de Dios, es decir, están entrando a la esfera donde Dios reina, donde Dios es soberano. Y aunque escatológicamente estamos haciendo esta distinción, la Biblia habla de un reino completo, total, permanente, absoluto, que es un evento futuro, pero tenemos el día de hoy ya un reino actual a través de los corazones de aquellos que están siendo redimidos por el Señor, aquellos que están transitando por el arrepentimiento y experimentando el nuevo nacimiento, ¿sí? Es decir, el reino de los cielos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es Dios reinando. El reino de los cielos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es arrepentirse de sus pecados porque Dios está reinando, nacer de nuevo porque Dios está reinando, y una vez que te has arrepentido de tus pecados y que has nacido de nuevo, someterte entonces al señorío de ese rey que está reinando. Ahí es cuando ya estamos en el reino de los cielos, ¿sí? Desgraciadamente, nuevamente les menciono, reino de los cielos hoy se reduce a lo siguiente, o el ser cristiano se reduce a lo siguiente. Haz esta oración, repite esta oración conmigo, ya eres cristiano, ya tu nombre está en el libro de los cielos, ya estás salvado, etcétera. Basta con que creas, el Señor y yo no, yo solamente Dios y yo en mi vida, yo sigo viviendo para mí. Cuando tenga tiempo yo voy a buscar al Señor, cuando no tenga tiempo no lo voy a buscar, sigo viviendo a veces hasta en mis pecados pasados, no me someto a la autoridad del rey, tengo las bendiciones de Dios. Pero sí, cuando yo me muera tengo la certeza de que me voy a ir al cielo porque el que nace de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Pero esto no es de lo que el Señor habló, de acuerdo a lo que hemos visto con estos textos que les he presentado. El nuevo nacimiento del que está hablando la Biblia tiene que ver con un nuevo nacimiento donde ciertamente ves a Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios. En tus pecados tú clamas a Él, tú abrazas al Señor, tú crees en Él y te arrepientes, experimentas el arrepentimiento de tus pecados, Dios te concede el arrepentimiento, te concede la gracia del nuevo nacimiento y entras al reino de los cielos, entras al reinado de Dios. Entonces, no puede haber un cristianismo sin reino de Dios, no puede haber un cristianismo sin que Dios esté reinando. Por eso, estas ideas tan fáciles, tan sencillas, tan humanistas de decir, es que yo hice una oración, por eso sé que voy al cielo. Es que yo he creído en el Señor. Bueno, hasta los demonios creen. Yo sigo viviendo para el Señor. El Señor no es el Señor completo de mi vida. Él me perdona, Él sabe que yo fallo. O sea, seguir viviendo sin estar sometido a la autoridad de Dios como Rey sería una evidencia de que realmente no hemos entrado entonces al reino de los cielos, ¿sí? Vamos nuevamente a 1 de Juan 5:1.
para ir cerrando esta enseñanza. Por eso entonces el apóstol Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, creer que Jesús es el Cristo, ya vimos, no es nada emocional, no es nada verbal, no es nada intelectual. Nuevamente, creer en Cristo tiene que ver con que yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco que Él es el único suficiente Salvador de mis pecados, y que entonces también yo reconozco que Él es enviado de Dios, que Él es el único que puede salvarme de mis pecados. Y tiene que ver también con que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús como el único enviado de Dios, como el único Cristo de Dios, como Dios hecho hombre, entonces nosotros lo abrazamos, creemos en Él, lo recibimos, como vimos que dice el Evangelio de Juan, y a esto entonces es a lo que la Biblia describe creer en el Señor. Y creer en el Señor, a esto es a lo que la Biblia describe como nacer de nuevo. Y nacer de nuevo tiene que ver con entrar en la esfera del reino de los cielos, ¿sí? Es decir, cuando Dios te salvó del reino de las tinieblas para colocarte en el reino de Dios. O sea, no te libras de ser súbdito. En el mundo eras siervo de los pecados, siervo de Satanás, y ahora en Cristo eres siervo de Dios. O sea, estás en un reino, continúas en un reino. Vamos a leer un par de versículos para ir cerrando esto. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Sí, una de las cartas del apóstol Pablo, Colosenses 1:13. ¿Listos? Colosenses 1:13. Ahí está. Dice Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, que han sido redimidos de sus pecados, son trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, son colocados en un reino. No hacen lo que quieren. Vamos ahora a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Después del libro de Hechos viene Romanos. Están los evangelios, el libro de Hechos y luego viene ya Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado. ¿Quién ha sido libertado del pecado? Aquel que cree que Jesús es el Cristo, aquel que ha depositado toda su confianza en Cristo como su Salvador, como su Dios, como su Señor. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, nuevamente vemos que el reino de los cielos tiene que ver con que Dios esté reinando, y el nuevo nacimiento está dirigido al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento tiene estos elementos: Jesús, el Cristo, mi pecado, mi condición de pecador, y yo en mi condición de pecador mirando a Jesús como el Cristo de Dios, como el enviado de Dios, creyendo en Él, que es el enviado de Dios, que es Dios hecho hombre, y tiene que ver también con el reino de Dios, ¿sí? Bueno, normalmente muchos dicen: sí, yo creo que Jesús es el Cristo. No hay ningún problema. Hasta estudio de Él, lo leo en la Biblia, yo creo que Jesús es el Cristo. Hasta ahí no hay ningún problema. Igual, los demonios llegan hasta este punto, creen que Jesús es el Cristo. El otro punto, mi pecado, mi condición de pecador. Yo también creo que Jesús es el Cristo y sé que yo soy pecador también. Es más, hasta reconozco que soy pecador. Y luego el tercer punto: yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo que soy pecador y yo también creo que Jesús es el enviado de Dios. Pero cuando llegamos al punto del reino de Dios,
pero eso de someterme con Dios o de comprometerme con Dios, ahí como que ya no nos gustó. Entonces, si el reino de los cielos no está siendo experimentado en tu vida de manera continua, que tú te estás sometiendo a Dios como rey, comprometido con Dios como rey, entonces podemos nosotros dudar de si realmente has nacido de nuevo, si realmente has creído, porque aquellos que han creído han nacido de nuevo, dice el evangelista Juan, y aquellos que han nacido de nuevo, forzosamente, están en el reino de los cielos, es decir, están viviendo una vida en la que se están sometiendo a Dios como rey, ¿sí? No están presentando pretextos, no están diciendo es que hoy no tengo tiempo, es que hoy no puedo, no, si no se puede, si no se tiene tiempo, si no se quiere, si no se alcanza, sencillamente hay que analizar nuestras vidas, lo más probable es que entonces no se ha nacido de nuevo, y si no se ha nacido de nuevo, pues se tiene un problema porque se está viviendo en pecados y Dios guarde la hora de que la muerte nos encuentre en una situación de pecado. Porque si no nacemos de nuevo, dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, quitemos la idea de que el reino de los cielos es el cielo, algo bonito. Sí, es algo bueno, hermoso, pero de acuerdo a la Biblia, reino de los cielos tiene que ver con eso, con Dios reinando, con Dios que esté reinando en nuestras vidas el día de hoy, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos ilustras lo que es el nuevo nacimiento realmente, la esencia del nuevo nacimiento. Yo te ruego que borres en nuestras mentes ideas falsas, Señor, de que el cristianismo se reduce a que yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo comprometerme con Dios cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo. Y el día que yo muera, yo me voy al cielo con toda seguridad. Porque tu palabra nos está presentando que una vida que no está sometida al reino de los cielos, al reino del Rey soberano, es una vida que entonces no está dando muestras, evidencias de que ha nacido de nuevo. Y quien no ha nacido de nuevo morirá en sus pecados y al morir en sus pecados va a enfrentar entonces la ira de Dios y va a enfrentar un juicio. Y por eso dice el Evangelio de Mateo, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, pues no, hasta profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, pero tú vas a decir, yo nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad. Señor, ayúdanos a entender que el cristianismo no se reduce a que yo estoy bien, a mis bendiciones y voy al cielo, sino que el cristianismo se reduce a Dios reinando. Que tú reines en nuestras vidas, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el reino de Dios, lo que es creer que Jesús es el Cristo. Amén.